El nacimiento de la máscara. Hay un momento en la infancia en que miramos a los ojos de nuestros padres y, sin saberlo, aprendemos qué partes de nosotros son bienvenidas y cuáles no. Ese instante sutil, casi imperceptible, marca el inicio de una separación interna. Comienza la construcción de una máscara, la persona. No por malicia, no por cálculo, sino por necesidad vital. Queremos pertenecer, queremos amor, y si eso implica ocultar fragmentos del alma, lo hacemos con la docilidad de quien no quiere ser abandonado. La persona, como la describió Carl Jung, es esa fachada que presentamos al mundo, una imagen cuidadosamente moldeada para adaptarnos a las expectativas sociales. No es falsa en esencia, pero es incompleta. Se edifica con elogios recibidos, reproches silenciosos, y sobre todo, con el deseo profundo de ser aceptado. No es un disfraz que usamos voluntariamente, sino una coraza que el alma aprende a fabricar para no desmoronarse frente a la mirada ajena. En el colegio aprendemos que ser obedientes trae aprobación, que hablar poco puede evitar el ridículo, que la vulnerabilidad se castiga. Así, sin darnos cuenta, comenzamos a esconder partes vitales de nuestro ser. La espontaneidad se reprime. La rabia se transforma en silencio. La tristeza en sonrisa automática. Y lentamente, la máscara se convierte en hábito. La persona se refina con los años. Aprende a hablar el idioma de lo correcto, a moverse entre las normas del éxito, a desempeñar el rol esperado, el hijo ejemplar, el estudiante modelo, el profesional confiable. Pero con cada paso que damos hacia afuera, otro se pierde hacia adentro. Cada vez que decimos sí, queriendo decir no, la máscara se adhiere un poco más al rostro, hasta que llega el día en que olvidamos cómo era estar sin ella. Lo más paradójico es que cuanto más perfecta parece la máscara, más devastador es el vacío detrás de ella. La persona no está viva, no sueña, no ama, no tiembla, funciona, se comporta, cumple, pero no siente. Y en la soledad de la noche, cuando se apagan los aplausos y nadie observa, el alma empieza a gritar, pero ya nadie la escucha, ni siquiera uno mismo. A veces ese grito se manifiesta en forma de ansiedad, en una tristeza sin causa aparente, en una sensación persistente de estar actuando incluso en los momentos más íntimos. Es el alma reclamando su espacio, su verdad. Pero romper la máscara es aterrador, porque durante años nos identificamos con ella. Creímos que éramos ese rol, ese perfil. Entonces, ¿quién soy yo si no soy lo que los otros esperan? Aquí comienza el conflicto más profundo, el del yo real atrapado dentro del yo social. Un cautiverio existencial donde el carcelero y el prisionero habitan el mismo cuerpo. Se trata de una división silenciosa que carcome desde adentro. Y cuanto más brillante parece la persona por fuera, más oscura se torna la prisión interna. Carl Jung no veía a la persona como enemiga, sino como una herramienta necesaria. Pero advertía que el peligro comienza cuando nos identificamos por completo con esa herramienta, olvidando que somos mucho más que el personaje que representamos. El problema no es tener una máscara, sino confundirla con el rostro verdadero. En la vida moderna, este fenómeno se intensifica. Las redes sociales, los algoritmos, las métricas de aprobación, todo empuja a construir una identidad digital que a menudo es aún más rígida y artificial que la persona cotidiana. En ese entorno, la autenticidad se convierte en un acto de rebeldía. Y sin embargo, el alma sigue buscando grietas. Busca momentos de verdad, miradas sinceras, espacios donde pueda respirar sin tener que interpretar. Tal vez por eso las crisis aparecen. Tal vez por eso la vida nos detiene a veces, para recordarnos que debajo de todas las máscaras hay un rostro que añora ser visto. Hay quienes empiezan a sospechar de la persona cuando sienten que su éxito no les llena. Otros, cuando un fracaso desmonta toda la identidad construida. Algunos lo intuyen en los sueños, donde aparecen imágenes potentes, símbolos de lo reprimido, voces que no reconocen pero que resuenan profundamente. El inconsciente no olvida lo que el ego niega,
y eventualmente lo trae de regreso. Así comienza la posibilidad de despertar, cuando comprendemos que la persona nos ayudó a sobrevivir, pero no a vivir plenamente, que fue un puente, no un destino, que es hora de volver la mirada hacia adentro y preguntarnos con honestidad, ¿qué partes de mí han sido silenciadas por esta máscara? ¿Qué deseo auténtico he negado por miedo al juicio? Romper la máscara no es destruir la imagen, sino diluir la identificación. Es saber que podemos actuar en el mundo sin perdernos en los papeles, que podemos responder a las demandas sociales sin traicionar nuestra esencia. Es un camino sutil, lleno de matices, pero profundamente liberador. Cuando la persona se vuelve prisión, el alma clama por libertad, y esa libertad no llega desde fuera, sino desde la valentía de mirar hacia adentro, de abrazar lo olvidado, lo incómodo, lo reprimido, de permitir que lo verdadero emerja, aunque al principio tiemble. Porque al final, lo único que sana no es la perfección del personaje, sino la desnudez del ser. Y es entonces, en ese punto de quiebre, cuando se abre la puerta al verdadero viaje, el retorno al sí mismo. Un camino incierto, sin garantías externas, pero cargado de verdad. Y toda alma, en algún punto de su existencia, será llamada a transitarlo. El precio de la máscara. Hay un momento en que la persona, que antes fue una herramienta para sobrevivir, se convierte en cárcel. El disfraz, al principio flexible, se endurece con los años, y lo que una vez fue estrategia para ser aceptado, se transforma en una rutina vacía que oculta el alma. Aprendiste a sonreír cuando estabas roto por dentro. Aprendiste a decir todo bien cuando el corazón gritaba en silencio. Con el tiempo, lo hiciste tan bien que incluso tú comenzaste a creer en esa versión editada de ti mismo. Pero hay consecuencias. La máscara exige sacrificios, autenticidad, espontaneidad, verdad. Poco a poco, dejas de reconocerte en el espejo. Los gestos ya no nacen del alma, sino del hábito de representar. Te vuelves actor de una obra que ya no comprendes, pero no sabes cómo dejar el escenario. Jung decía que la persona es ese fragmento de nosotros que el mundo permite ver, pero cuando nos identificamos con ella comenzamos a desaparecer. El yo auténtico se exilia. El self, el núcleo más profundo del ser, observa desde las sombras, esperando ser recordado. En este segundo acto de la vida, aparece la fatiga. No es solo cansancio físico, es una especie de vacío existencial. Una sensación de que nada te llena, porque todo lo que haces nace de un deber externo y no de un deseo interno. Trabajas, hablas, ríes, decides, pero todo se siente automático, como si fueras un eco de ti mismo. Entonces llegan las crisis, la ansiedad que no entiendes, el insomnio que no se calma, las preguntas que te asaltan en la madrugada. ¿Quién soy cuando no estoy fingiendo? ¿Qué quiero realmente? ¿Dónde me perdí? Y es ahí donde algo dentro de ti empieza a fracturarse. La persona, por definición, es una estructura social. Está diseñada para agradar, para encajar, para protegerte del rechazo. Pero no puede soportar el peso del alma. No puede ser hogar para lo sagrado que habita en ti. Es funcional, pero limitada. Y cuando te apegas demasiado a ella, cuando olvidas que es solo un rol, y no tu esencia, el alma empieza a gritar. Ese grito se manifiesta de muchas formas. Tristeza sin causa aparente, bloqueos creativos, sensación de asfixia. Es como si una parte de ti supiera que hay algo más allá de esta fachada, pero no supiera cómo alcanzarlo. Y entonces, ocurre el colapso. Puede ser una ruptura amorosa, una enfermedad, un fracaso profesional, algo que rompe el molde, algo que te obliga a mirar en dirección contraria. De pronto, el mundo deja de responder como antes. Las máscaras ya no funcionan, y quedas cara a cara con lo que habías escondido. Jung llamaba a este proceso el retorno del alma. No es cómodo, no es fácil, pero es necesario, porque lo que no se integra se vuelve destino. Y todo aquello que relegaste para mantener tu imagen intacta,
volverá con fuerza a cobrar su lugar. A veces, el primer paso hacia la verdad es el derrumbe. Despojarse de la persona no es rebelarse contra el mundo, es reconciliarte contigo. Es aceptar que hay una diferencia entre lo que eres y lo que mostraste ser, y esa brecha, ese abismo, solo puede ser cruzado con valentía. En esta etapa del viaje, muchos se sienten perdidos, porque quitarse la máscara no significa de inmediato saber quién se es. Al contrario, al dejar atrás la versión que inventaste, entras en un terreno incierto, un no lugar donde ya no eres lo que eras, pero tampoco sabes en qué te estás convirtiendo. Pero ahí, en medio de la niebla, empieza a surgir algo auténtico, una voz que no habías escuchado en años, un impulso de crear, no para ser admirado, sino para expresar. Un deseo de estar solo, no por aislamiento, sino por reconexión. Comienzas a mirar dentro, comienzas a recordar, y lo más sorprendente, comienzas a perdonar. Perdonas a ese yo que fingió, porque sabes que hizo lo que pudo para sobrevivir. Perdonas al mundo que exigió tanto, porque entiendes que también estaba herido. Y finalmente, te perdonas por haberte olvidado. En este punto, ya no puedes volver atrás, porque has saboreado el misterio de tu propio ser. Y aunque no lo comprendas por completo, sabes que es más real que cualquier máscara, más profundo que cualquier personaje. La libertad no consiste en no tener un rol, sino en saber que no eres tu rol. Ahora, se abre el espacio para la transformación. No una revolución externa, sino un renacer interno. No necesitas romper con el mundo, solo con la ilusión de quién creías que debías ser para ser amado. Y así, con las manos vacías pero el alma despierta, te preparas para el último acto, el regreso al mundo. No como una persona, sino como un ser. ¿Alguna vez te has mirado al espejo y no has reconocido a la persona que te devuelve la mirada? Hay una noche que llega sin aviso, una noche interna donde despiertas y te preguntas quién eres realmente. No es solo tu reflejo lo que parece ajeno, son tus palabras, tus decisiones, tu vida entera. Como si todo este tiempo hubieras estado interpretando un papel en una obra que otros escribieron para ti. ¿Te has preguntado cuándo comenzó? Tal vez fue en ese momento en que callaste para mantener la paz, o cuando dijiste sí, sabiendo que tu corazón gritaba no. Pequeños momentos que se acumularon hasta que tu verdadero ser quedó enterrado bajo capas y capas de expectativas ajenas. El cansancio de fingir es real. No es el tipo de cansancio que se cura durmiendo. Es un agotamiento del alma. Un peso invisible que cargas cada día al pretender ser quien no eres. Tu espíritu no está cansado de trabajar, está exhausto de callar. Pero hay algo hermoso en ese momento de crisis, en ese punto donde todo parece derrumbarse. Es tu ser auténtico emergiendo de las sombras, reclamando su lugar. Como decía Jung, cuanto más reprimes tu esencia, más fuerte se vuelve tu necesidad de libertad. La transformación comienza con un susurro, con una pequeña grieta en la máscara. Puede manifestarse como una discusión inesperada, un llanto aparentemente sin motivo, o una decisión repentina que sorprende a todos. No es una caída, es un despertar. Este despertar puede ser incómodo, incluso doloroso, pero trae consigo una libertad que jamás habías experimentado. La libertad de ser imperfecto, de equivocarte, de decir no, sin culpa. La libertad de ser verdaderamente tú. En ese silencio interno, descubres que nunca estuviste solo. Siempre hubo una voz dentro de ti, esperando pacientemente ser escuchada. Una voz que no exige, sino que guía. Tu esencia, tu verdad más profunda. No se trata de rechazar completamente tu persona social. Se trata de integrarla con tu ser auténtico, de permitir que tu verdad brille a través de ella, como una máscara que se vuelve transparente, revelando el rostro real que hay detrás. Ahora te pregunto, ¿qué harás con esta verdad? ¿Seguirás viviendo desde el personaje o te atreverás a mostrar tu verdadero ser al mundo? No necesitas una respuesta inmediata, pero sí necesitas empezar a escuchar esa voz interior.
Si algo de esto ha resonado en ti, no estás solo. Miles de personas están atravesando el mismo proceso de autodescubrimiento. Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia podría ser la luz que guíe a otros en su propio camino. Y recuerda, buscar ayuda profesional no es señal de debilidad, sino de sabiduría. A veces, necesitamos apoyo para recorrer este camino de autodescubrimiento. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte. Juntos, podemos crear un espacio donde ser auténticos no sea la excepción, sino la regla. Nos vemos en el próximo video.